Ángel Ávila Romero es politólogo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Comenzó su carrera política desde muy joven, como brigadista del Sol del PRD en la campaña por la jefatura de gobierno del Distrito Federal del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Posteriormente fue coordinador de jóvenes de la agrupación política nacional Causa Ciudadana. En el 2014 fue nombrado presidente del Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, cargo que dejó en el 2017 para asumir el rol de secretario general del CEN del PRD. Actualmente preside el Comité Ejecutivo Nacional del PRD. Es un placer tener con nosotros el día de hoy en Encarados a Ángel Ávila Romero. Bienvenidos a su programa Encarados. El día de hoy tenemos a Ángel Clemente Ávila, amigo, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRD. Yo soy Enrique Davis y Ángel, bienvenido. Gracias, Enrique, por la invitación, un placer estar aquí. Oye, para conocerte un poquito, a quienes no te conocen, vayámonos a un poco más los temas personales a través de algunas imágenes, algunas fotografías. Aquí tenemos la primera que está jugando béisbol. ¿Dónde era? ¿Qué estabas haciendo? Platícanos. No, aquí hay que decirlo, mi familia, una parte es de Sonora, mi papá y toda mi familia es de Sonora, allá se juega mucho béisbol. Yo desde que tengo uso de razón me gusta ese deporte. Y aquí estoy en la Ciudad de México, en la Liga Anáhuac, cuando yo tenía alrededor de 4 años. Hay una escala que se llama, es una escuela, digamos, de béisbol, y le llaman la escuelita, donde vamos entre jóvenes entre 4 y 5 años, y ahí nos enseñan apenas a agarrar el bat, a pichar, etcétera. Y la realidad es que el béisbol es un deporte muy interesante, es el rey de los deportes, un deporte muy inteligente, y lo seguí jugando béisbol hasta la edad de 16 años. O sea, ese es mi primer equipo, por eso para mí es muy importante, porque a mí me sigue gustando mucho el béisbol. Ese es mi primer equipo, el Águila de Veracruz se llamaba, y esa foto mi mamá la tiene como muy atesorada, porque fue la primera vez que yo jugué béisbol, digamos. Excelente. Bueno, por lo general cuando se cabildea dentro de la política, muchos se van a jugar golf. Tú vas a tener la ventaja de poder ir a jugar béisbol con el presidente, con Andrés López, con López Obrador, que le gusta el béisbol. Claro, sí, entonces vas a poder cabildear, en vez de estar jugando golf, van a estar ahí. A ver si no me quiere pegar con el bat. No creo, pero creo que sería una buena estrategia de cabildeo. En esta segunda foto, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Con quién estás? Estoy con mi mamá. Ya sabes que las familias modernas luego no duran para toda la vida. Mi mamá y mi papá se separaron cuando yo tenía alrededor de unos 5 o 6 años. Y entonces digamos que yo me crié básicamente con mi mamá, aunque veía a mi papá en las vacaciones. O sea, yo todas las vacaciones de julio y agosto me iba a Hermosillo, y las de diciembre me iba a Hermosillo. Entonces yo me la pasaba con mi papá allá, pero el demás tiempo me la pasaba con mi mamá. Y generalmente los sábados o los domingos siempre mi mamá me llevaba a algún restaurante como para consentirme. Vale decir que soy el único hijo de mi mamá, entonces soy hijo único, digamos que soy su adoración. Si nos está viendo, pues le mando un saludo, un beso. Por eso quise mandar esa foto. Claro, y aquí estás con tu papá. Sí, caso contrario, aquí está mi papá, ahí estamos en Sonora, en Hermosillo. Mi papá lo sigo viendo, él vive allá todavía, él es un sonorense, no le gusta más estar allá que acá, la carne asada, ya sabes, el calor, lo que ¿no? Conoces bien, Enrique, no eres de claro, por allá. Así es. Y entonces ahí estoy con él, y para mí ha sido también una figura muy importante. Mi papá fue el primer presidente del PRD en Sonora, ha sido candidato a la alcaldía en Hermosillo, ha sido candidato a senador, ha tenido varios cargos. Era en aquella época donde la izquierda difícilmente le ganaba en el norte, cuando el PRI y el PAN eran demasiado hegemónicos. Y decirlo, también estuvo en la guerrilla aquí en México, estuvo 4 años preso en Lecumberri por formar parte de un grupo guerrillero subversivo cuando tenía alrededor de 21 o 22 años. Entonces ha sido una muy buena influencia para mí, y también por eso quise poner. Mucha influencia, ahorita que mencionabas lo de la guerrilla. Garavito, que ella también es sonorense, seguro. Correcto. Ahí tu papá y ella andaban. Sí, Garavito, Zambrano, ella. Claro. Sí, Sonora tiene una beta sonorense, en general el norte. Si tú recuerdas el asalto al cuartel Madera, es el primer hecho guerrillero en el país, se da en el norte, en Ciudad Madera, Chihuahua. Y claro que en aquella época pues los jóvenes como mi papá creían que el cambio político era a través de las armas. Hoy lo que entendemos es que el cambio político verdadero es a través de las urnas, de manera pacífica, y es como estamos siempre participando. Excelente. Aquí ya tenemos una foto mucho más reciente. Estás con tu familia. Correcto. Pero platícanos a quienes están viendo
esta fotografía de Ángel con dos niñas muy bonitas. Sí. Platícanos, ¿quiénes son? Bueno, es mi esposa Alejandra, cual le mando un fuerte beso, decirle que la amo, lo sabe bien. Tengo a mi hija Natalia, tiene 5 años, y mi sobrina Alexa, ella es medio año mayor que mi hija, y somos una gran familia, vivimos juntos en Texcoco. Entonces ahí era cumpleaños de mi hija, cumplió 4 años ahí, le gustaba mucho ese personaje de Poppy, de los Trolls. Entonces quería que le compráramos se obsesionó ahí con una peluca rosa, y hasta que no se la conseguimos para su cumpleaños. Entonces generalmente cuando hay tiempo hay que pasarlo con la familia, porque dedicarse a la actividad política, si algo sacrificas, Enrique, es tu familia, porque tienes que estar viajando los fines de semana, de lunes a viernes. Entonces son pocos los espacios, y creo que cuando los tienes, pues evidentemente hay que aprovecharlos. Así es. Ángel, hablemos ahora un poco de tu rol en la sociedad, qué es lo que está sucediendo. Aquí estamos viendo una fotografía donde estás tomando protesta, vienen varios cambios para el PRD, pero platícanos todo este proceso. Pues mira, decirte, Enrique, que el PRD es uno de los grandes partidos de México. Tenemos 30 años como el gran partido de la izquierda. Varias de las luchas políticas y sociales, varias de las libertades que tenemos los ciudadanos en este país, que se respete el voto, que tengamos instituciones, que haya alternancia, que se escuche a los ciudadanos, es parte de la lucha del PRD. Ahí fue cuando asumimos la Secretaría General, la presidencia la asumió el doctor Manuel Granados, y bueno, es un reto para el PRD hoy transformarse, renacer. Los resultados del 1 de julio no son los que hubiéramos deseado, pero hay que entender que ese es el veredicto de las urnas. Y si la gente nos dio ese resultado es porque nos están mandatando que el PRD debe de cambiar. Porque si seguimos por el mismo camino, pues vamos a obtener los mismos resultados. En ese sentido, el PRD va a llevar a cabo en el mes de marzo un Congreso Nacional para redefinir un nuevo modelo de partido. Hoy creo que la sociedad en México cada vez se vuelve más política, pero menos apartidista. Los partidos políticos tenemos poca credibilidad en general, no nada más en México, sino en el mundo. Es un gran reto que el PRD vuelva a tener credibilidad, y para eso hay que decirle a los ciudadanos que el PRD lo sigue representando, y lo sigue representando con una agenda política. El PRD siempre va a pelear, por ejemplo, que aumente el salario, que baje la violencia, que haya mejores programas de educación y de desarrollo. Y bueno, en ese sentido nosotros queremos decirle a la gente, nos estamos renovando, estamos transformando, estamos haciendo a un lado nuestros pleitos internos que eran una característica del PRD, y en ese sentido creo que la misión de la sociedad mía en este momento al frente del PRD es transformar al PRD y ponerlo de pie para que pueda volver a ser uno de los grandes partidos políticos de México. ¿Cuáles son, pensando en qué fue lo que pasó en la elección del 1 de julio y no se dieron los resultados como ustedes esperaban, cuáles son las cosas que tú ves que tiene que cambiar el PRD para volverse a ganar la confianza de la ciudadanía? Muchos y muchas personas que estaban en el PRD o que habían votado por tu partido, en esta ocasión no lo hicieron. Entonces, ¿qué es lo que tienen pensado? ¿Hacia dónde van? ¿Cómo volver a recobrar esa confianza? Yo creo que lo primero es reconocer los errores, lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal. Por ejemplo, en la Ciudad de México gobernamos durante 21 años. Creo que al partido le faltó autocrítica para decir programas sociales o este tema de las fotomultas, no lo puedo dejar de señalar, que generaron mucha irritación social. Creo que como partido hubiéramos sido un poco más enfáticos de que eso se debió haber cambiado. No lo hicimos, fuimos muy complacientes. Y en ese sentido, la otra parte que hay que cambiar del PRD son los pleitos internos. Creo que hoy la gente no quiere ver partidos que se están peleando. Hoy creo que los ciudadanos tienen sus propios problemas como para voltear y ver partidos políticos que viven del presupuesto y del erario público estarse peleando por cargos y por puestos. Hoy creo que la visión del PRD es tener un horizonte de desarrollo para el país, generar un proyecto. A mí me queda muy claro que debemos contrastar con el gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador. No coincidimos en muchos puntos con él. El tema de la militarización del país, para nuestro punto de vista, y no solo nuestro, sino de la ONU y de organismos de derechos humanos, va a llevar una grave crisis de derechos humanos en este país. El tema de la cancelación del aeropuerto se nos hace a nosotros una aberración, que con una consulta mal llevada a cabo, las inversiones multimillonarias que generarían muchos empleos en México hoy se pierdan. Entonces hay que estar contrastando con este gobierno. Hoy tiene el bono democrático, lo entendemos, la sociedad votó por Andrés Manuel, pero creo que no debemos de dejar de señalar que el PRD tiene que generar calidad moral,
y decir desde ahorita lo mal en lo que están pasando para que en 2 o 3 años que la realidad se confronte, desgraciadamente, nosotros podamos decir, se los advertimos. Uno de los temas, digo, como analista político que estuve viendo y me preguntaban ahora que estuve en unas universidades en el extranjero, me decían, a ver, explícanos qué es lo que está pasando en México, por qué el PRD se une con el PAN. Entonces, mi explicación fue, a ver, todos los candidatos tuvieron derecha, izquierda, centro, todo revuelto, pero ¿qué fue lo que hace al PRD tomar esta decisión en ir en alianza con el PAN en varias de las candidaturas? Te lo explico muy claramente. Nosotros veníamos de alianzas estatales electorales muy exitosas. Habíamos logrado triunfos en Puebla, en Veracruz, en Oaxaca, en Yucatán o en Quintana Roo, y en otros estados de la República, en Durango, en Nayarit. ¿Qué era lo importante de estas alianzas, Enrique? Que gracias a estas alianzas PAN-PRD, hoy están en la cárcel personajes corruptos como Javier Duarte o como Roberto Borge. Digamos, Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo, que regalaba las playas a sus familiares, y está siendo investigado por enriquecimiento ilícito el exgobernador priista de Nayarit, Roberto Sandoval, que además tiene a su exfiscal general del Estado detenido en San Diego por vínculos con la delincuencia organizada. Lo que te quiero decir es que estas alianzas en los estados nos habían permitido la alternancia y combatir la corrupción del PRI. Cuando llegamos a la elección presidencial, y medimos en encuestas quiénes eran los mejor posicionados, tanto del PRD como del PAN, Ricardo Anaya salió en primer lugar. ¿Qué fue lo que pasó en la campaña? Independientemente de los errores nuestros, del buen desempeño de López Obrador y las redes sociales que ha construido, creo que hubo muy verídicamente un pacto de impunidad entre el PRI y el candidato de Morena, lo que se conoce como el primor. Es decir, el presidente de la República utilizó a la PGR para atacar al candidato del frente opositor, que era Ricardo Anaya, este tema de lo que pasó en Querétaro y la bodega, etcétera, que nunca se le comprobó nada, nunca hubo una sola orden de aprehensión, pero la campaña fue brutal de desprestigio. No tocaron ni con el pétalo de una rosa a López Obrador, y hoy estamos viendo el pago de facturas. López Obrador diciendo que no va a investigar ningún hecho de corrupción del sexenio pasado, y vemos al PRI votando a favor del fiscal carnal de López Obrador. Entonces, nos queda muy claro que eso fue lo que pasó en la elección, y es la explicación de por qué el PRD quiso ir con el PAN para cambiar el régimen político. Nosotros creemos que el sistema presidencial no es el más correcto, que le ha hecho daño a México. Creemos que un sistema semipresidencial o semiparlamentario pudiera generar más desarrollo. López Obrador hoy está restaurando el viejo presidencialismo del PRI, un solo personaje que quiere controlar el poder ejecutivo, el poder legislativo y ahora el poder judicial. Entonces nosotros toda la vida en el PRD hemos luchado contra eso, y eso fue lo que hizo que no fuéramos con Andrés. Ángel, a través de algunas imágenes en algunos temas nacionales, y después hablaremos de otras cosas, esta imagen que es horrible, de varias personas que están colgadas en unos puentes, fue en Nuevo León, y esta guerra contra el narcotráfico, ¿qué es lo que se te viene a la mente y qué es lo que crees que se debe hacer en México para ir disminuyendo esta situación? El tema del crimen organizado es multifactorial, tenemos que atacarlo en varios frentes y al mismo tiempo. En primer lugar, me parece muy importante romper el tema de la corrupción y de la impunidad. ¿Qué implica esto? Que si hay corrupción, es decir, el crimen organizado no puede crecer a los niveles que tiene en este país si no estuviera vinculado con buena parte, o con una parte, mejor dicho, de la sociedad política mexicana. Es decir, hay personajes políticos que protegen al crimen organizado por un tema de ganancias. Creo que la propuesta del PRD para legalizar y despenalizar el uso de la marihuana puede ir en ese sentido, de quitarle recursos ilícitos a los cárteles, pero no acabaría finalmente ni con la violencia y solo con una parte de las drogas, porque finalmente hay drogas sintéticas que están en Estados Unidos. La otra parte del problema es el gran mercado que hay en Estados Unidos, es decir, hay un gran consumo de drogas que se hacen en México y en Colombia, que no ha logrado controlar el gobierno de los Estados Unidos, y que además tenemos una frontera muy porosa, en donde México manda droga, los narcotraficantes mexicanos mandan droga, los Estados Unidos pagan con armas o con dinero. Ese dinero sirve para venir con las autoridades mexicanas en los 3 niveles de gobierno, en la idea del plata o plomo.
¿no? Los presidentes municipales son los que más sufren ese tipo de acoso porque las capacidades policíacas para enfrentar el crimen organizado son nulas. Entonces, la ley de plata o plomo, por eso tenemos en este sexenio el mayor número de presidentes municipales asesinados. El tema de la impunidad tiene que ver con que los jueces, como no hay controles específicos y son también sujetos de presión por parte del crimen organizado, pues de repente generan sentencias que generan impunidad. Y lo más triste es que a pesar de que hay protocolos internacionales sobre cómo se puede ir avanzando en el tema de la violencia, no tenemos en nuestro país academias de policías que estén completas, no hay recursos, no le quieren invertir a eso. A ver, ahorita que mencionas esto, el tema de la Guardia Nacional que presenta el presidente López Obrador, ¿cuál es la opinión del PRD o tu opinión sobre esto? ¿Qué sí, qué no? Es una absoluta aberración el tema de la Guardia Nacional, no va a ayudar, va a aumentar el índice de letalidad, pero además va a poner a los militares y al ejército que tienen una función constitucional que es resguardar las fronteras nacionales, las fronteras de tierra y marítimas, los va a poner y los va a exponer a un desgaste contra el crimen organizado. Es decir, el último reducto que tiene el Estado mexicano para sostenerse es el ejército. Y cuando tú lo pones a combatir el crimen organizado, es sujeto de sobornos o de presiones y de un desgaste. López Obrador se equivoca porque pone a una de las instituciones más reconocidas por los mexicanos, que es el ejército y la marina, junto con las universidades públicas, los partidos políticos estamos hasta abajo, pero es una institución muy reconocida por toda la ayuda que da, principalmente cuando está el tema de los sismos, de los temblores, de los huracanes. Va a exponer a nuestro ejército mexicano a combatir el crimen organizado. Ningún país del mundo, primermundista estoy hablando, mete a su ejército a combatir el crimen organizado. En Estados Unidos yo no veo al ejército de Estados Unidos combatiendo el crimen organizado. Tienen agencias civiles para combatir el crimen organizado. Puede ser la DEA, puede ser el FBI. En España, en Alemania, no está el ejército combatiendo el crimen organizado, sino agencias civiles. Lo que le hace falta en este país es tener policías bien capacitadas, bien pagadas, ministerios públicos capacitados, bien pagados, que no sean sujetos de corrupción. Es un plan de 12 años, eso te lo puedo decir, tampoco se va a decir de la noche a la mañana, pero López Obrador lo que estuvo diciendo durante toda la campaña es que iba a regresar a los ejércitos, a los cuarteles, cosa que estoy de acuerdo, y de manera paulatina, no se puede hacer de un día para otro. Pero ahora lo que nos dice es que va a sacar todavía 50,000 efectivos del ejército más a las calles y nos quiere vender la idea de que son policías militares. La realidad es que son militares bajo de un mando militar, que eso también es una aberración cívica en este país porque los militares siempre han guardado un espacio dentro del sistema político mexicano que no es el de combatir al crimen organizado. Entonces va a desgastar al ejército, va a haber más muertes, va a haber más violaciones a los derechos humanos y no va a resolver absolutamente nada del problema. Esa es la triste realidad que va a pasar y que uno no quisiera que pasara, pero no lo dice Ángel Ávila, lo dice la ONU, lo dicen colectivos nacionales, internacionales, especialistas. Es decir, el PRD retoma esa visión de las organizaciones de la sociedad civil sobre cómo se debe de combatir el crimen organizado, pero el presidente, como siempre, es muy soberbio, hace caso omiso a ello y hace lo que él quiere. Recientemente, Ángel, hubo manifestaciones en Francia contra el presidente Macron, que o sea, para muchos es, wow, qué bueno que llegó, etcétera, pero también llega a tener manifestaciones que es algo que no se esperaba. Llega a tener manifestaciones porque creo que Macron, en mi punto de vista, no supo explicar a la sociedad francesa por qué el aumento en el precio de los combustibles. Él da un argumento que tiene que ver mucho con el tema del cambio climático y cómo Francia debiera estar a la vanguardia sobre el tema del cambio climático, y eso implicaba que quien utilizara los carros tuviera que tener que pagar un poco más sobre el tema del precio de la gasolina. Eso desató estas protestas de los chalecos amarillos que lo hicieron recular y que además de una forma, creo yo, muy interesante, lograron además aumentar el salario, que es algo que, como tú dices, Macron no se esperaba, ganó con una gran legitimidad, una cara nueva en la política francesa, jubiló a los grandes varones de la izquierda y de la derecha, de partidos que estaban muy asentados, como el Partido Socialista Francés. Hablando del cambio climático, te pongo la segunda imagen en temas internacionales, que tiene que ver con el Acuerdo de París. Este tema ha recobrado mucha importancia, principalmente en la elección presidencial en Estados Unidos, con el presidente Trump, en donde dice que se va a salir del acuerdo, y ya llegando a ser presidente, o sea, eso es lo que hace. Entonces, para el mundo,
O sea, ¿qué significa esto? Y nosotros siendo vecinos de Estados Unidos, ¿qué impactos tiene para nosotros? Pues gravísimos para nosotros y para el planeta. Creo que la primera potencia del mundo se salga de manera unilateral de un acuerdo que buscaba reducir la contaminación ambiental para que no hubiera este calentamiento global que puede generar condiciones catastróficas dentro del planeta por el tema de los huracanes, por el tema de los ciclones, pues genera, a mi punto de vista, un tema de mucha incertidumbre. Creo que Trump no juega cuando se trata de estar por encima del interés económico de los Estados Unidos, porque evidentemente bajar las emisiones implica que la industria invierta en nuevas ingenierías. Y creo que Trump lo que le gusta es que Estados Unidos pueda ser una superpotencia sin tener esta relación multilateral y de equilibrio con el mundo. Para mí Trump sigue siendo un peligro para el planeta y principalmente para México. Ángel, efectivamente el tema del cambio climático es algo de mucha importancia a nivel mundial. Nos podríamos quedar horas aquí platicando de muchos otros temas, tanto a nivel nacional o a nivel internacional, pero antes de despedirnos, no sé si quieras hacer un último comentario a nuestros seguidores y seguidoras. Pues nada más agradecer la invitación el día de hoy, Enrique, a platicar con todos tus seguidores y decirles que confían en estas nuevas generaciones del PRD, que nosotros tenemos un proyecto para el país, que podemos aportar mucho como lo ha hecho nuestro partido desde hace 30 años y que no tengo la menor duda, tengan confianza en que el PRD se está renovando y va a renacer, digamos, de este mal proceso electoral a uno mucho mejor en el 2021. Enrique, muchas gracias, de veras. Muchísimas gracias, Ángel. Amigas, amigos, muchísimas gracias por seguirnos en este programa Encarados. No olviden, por favor, de seguirnos en nuestras redes sociales. Estaremos en el siguiente programa con una invitada de lujo. Muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima.